Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al 2024. En el mensaje pasado, si no lo viste, está ahí en nuestro canal de YouTube, hablamos un poco de cómo terminar bien y hablamos mucho acerca del agradecimiento como un estilo de vida y como una herramienta de evaluación, como que nos llena realmente nuestro corazón. Hoy comenzando el 2024, obviamente quiero arrancar con la idea similar en el sentido de cómo empezar bien, si se puede decir así. Y claro, hablar un poquito de las metas y todo esto, pero quiero proponerte como una gran meta trascendental para tu vida, posiblemente la más trascendental de la vida de cada uno de nosotros. Esta meta tiene que ver primero con entender tu identidad y tu propósito de vida. Y esto no es que a cada persona, cuál es tu identidad y cuál es tu propósito. Claro, eso en otras áreas es así, cada uno tiene algo. Pero en términos de lo que nosotros somos, de cómo nos reconocemos como seguidores de Jesús, hay una identidad específica y un propósito de vida. Y después lo que quiero proponerles es que podamos entender cómo cumplir ese propósito. O sea, si tú y yo partimos de la identidad de nosotros en Jesús, y voy a hablar un poco más de como de esta expresión más adelante, y podemos entender que hay un propósito específico en eso, cómo podemos cumplir ese propósito. Creo que para todos nosotros es bastante claro, y si de pronto tú te enredaste, como yo digo, con un mensaje de nosotros por primera vez, lo estás viendo, hay algo que es absolutamente claro. Jesús, y pues estamos en esta época navideña, ¿sí? Ya empezando el nuevo año, pero pues acá todavía estamos en época navideña, celebramos el nacimiento de Jesús, pero al mismo tiempo pues nosotros celebramos el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y Jesús muere en la cruz, que es algo que nosotros celebramos o recordamos en Semana Santa. Muere en la cruz con un propósito específico, que tú y yo nos podamos reconciliar con Dios a través de la muerte de Jesús en la cruz. Él paga por lo que tú y yo deberíamos haber pagado. Él paga en la cruz y nosotros nos podemos reconciliar con Dios. Si esto es como el punto central, pero pasaron muchísimas cosas más alrededor de lo que Jesús logra en la cruz por nosotros, lo que el significado que tiene lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y es súper interesante porque el pasaje que vamos a ver es un pasaje que tiene un paralelo completísimo en el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento está el pasaje básicamente el mismo y en el Nuevo Testamento y tiene un poco la idea de cuando se lo dijo a Israel, su propio pueblo, el pueblo de Dios, ahora nos lo dice a todos los que nos consideramos seguidores de Jesús, aquellos que nos consideramos discípulos de Jesús, aquellos que confesamos a Jesús como Señor y Salvador. Mira lo que dice en este pasaje. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. ¿Por qué es tan importante? ¿Se acuerdan que yo les dije entender nuestra identidad y nuestro propósito? Esto es parte central de tu identidad como creyente y de la mía. Esto no se lo está diciendo si nosotros dividimos como la división normal de aquellos que hacen parte de la iglesia y aquellos los líderes que a veces llama el clero y el resto que son los laicos. Acá no está hablándole al clero, no está hablándole a los directores, por decirlo así. Está hablándonos a todos. Tú como creyente, tú eres un
parte del pueblo escogido por Dios. Eres sacerdote al servicio del rey. Eres parte de una nación santa y eres un pueblo que pertenece a Dios. ¿Qué significa esto? Ahí hay como 4 ideas. La primera es escogidos. Darnos cuenta que no es suerte, por decirlo así. Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti. Eso es parte clara de tu identidad como creyente. Lo segundo, sacerdotes. Yo sé que esto puede sonar mucho y de pronto sacerdotes, sacerdotisas, pero es esa idea. Ser sacerdotes trae consigo una tarea. La tarea básica del sacerdote es hablar a la gente de Dios y hablar a Dios de la gente. Es decir, dar testimonio de quién es Dios, pero también en oración poder interceder por otros ante Dios. Entonces, ser sacerdotes tiene la idea de una tarea. Nación santa. Miren, esto de santo a veces es una de las ideas más complicadas de quitarlos de la cabeza, de que si yo te pregunto, ¿tú eres santo? ¿Tú eres santa? Uy, no, yo no, me falta muchísimo. Bueno, pues sí hay un santo, una idea de santo que tiene que ver con cómo nos comportamos, pero la idea central de santo en la Biblia no tiene que ver con eso, tiene que ver con algo que Dios hizo, que Dios logró a través de lo que Jesús hizo en la cruz para que cada uno de nosotros fuéramos, y hay 2 ideas de ser santo, uno apartados y otro consagrados. Apartados es, tú ya no perteneces allá, sino te aparto, estás aquí, estás como guardadito aquí, y estás consagrado, consagrado obviamente a Dios. Eso fue algo que con la muerte de Jesús en la cruz, Dios logró para cada uno de nosotros. Y la cuarta, que tiene que ver con esta idea de que somos un pueblo que pertenece a Dios, es que somos de Dios, somos de Dios. Eso a veces puede sonar, ¿cómo así que yo soy de Dios? Sí, o sea, estamos bajo la protección de Dios, ¿sí? Él nos, además de que nos hizo, ahora decide protegernos, porque somos su pertenencia. Y esto tiene que ver, como te dije al principio, con tu identidad. Eres escogido, eres escogida, eres sacerdote o sacerdotisa, así la palabra suene raro, eres santo o santa y perteneces a Dios. O sea, tengo dueño, es parte de mi identidad, soy de Dios. Eso tiene que ver con, obviamente, seguir a Dios, pero también entender que estamos bajo la protección de Dios. Pero creo que tú te puedes dar cuenta que después de que Dios nos está diciendo esto a través de este escrito que está en la primera carta que escribe Pedro, Él nos dice esto, pero después de que a uno le dicen estas cosas como tú eres sacerdote, tú eres santo, tú eres escogido, todo esto, viene una tarea. O sea, no eres eso para que disfrutes como de esa realidad, aunque podemos disfrutar de la realidad, sino que viene una tarea después de eso. Y esa tarea tiene que ver con lo que sigue en el versículo y dice, Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Tú y yo existimos para anunciar las buenas noticias con nuestras palabras y con nuestra vida. Yo me acuerdo que yo ya últimamente no la he visto tanto, pero en una época estuvo de moda un sticker que se le ponía al carro atrás y decía algo así como, Dios es mi copiloto. Eso suena muy bonito, pero creo que es una idea absolutamente errónea. Dios no es mi copiloto. Yo soy el copiloto de Dios en mi propia vida. Yo pongo a Dios en el volante, en el timón de mi vida. No es que Él va a mi lado, no, yo soy el que voy al lado porque Él dirige mi vida. Esta separación en la mente de Dios, porque es una separación en la mente de Dios, porque ahora nos ve como perdonados, nos ve justificados, nos ve reconciliados, también invita no solamente a una tarea externa de hablar a otros con nuestras palabras y nuestra vida
de hablar a otros de quién es Jesús, sino también nos lleva a una tarea interna continua. O sea, es decir, lo que nosotros somos en Jesús, que acá lo que está hablando es escogido, sacerdote, santa, pueblo que pertenece a Dios, nos lleva a esa tarea de hablarle a otros de Jesús, de vivir una vida en donde otros puedan ver a Jesús. También nos lleva a entender que tu vida en el día a día, eso dentro de cada uno de nosotros es importante. Y Pedro lo sigue diciendo, dice, estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. O sea, somos parte de, pero al mismo tiempo también debemos ser diferentes de la sociedad. O sea, no podemos vivir de la misma manera que vive todo el mundo. Por eso, sigue diciendo Pedro, por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. O sea, ser lo que somos nos lleva a una tarea de compartir, pero también nos lleva a una tarea muy importante de ser diferentes, de luchar contra los deseos que como seres humanos en una sociedad podemos tener por la sociedad en sí misma y que nosotros sabemos que van en contra de Dios. O sea, eso es algo absolutamente importante de entender, y iniciando este 2024, entender tu identidad en Jesús, pero al mismo tiempo también entender tu tarea en Jesús, esa tarea externa, pero también esa tarea interna es muy importante. Sigue diciendo los versículos 11 y 12. Ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, y acá es muy práctico, una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. Entonces acá está esa parte como nuestra identidad en Jesús, que nos lleva a hacer una tarea de hablarles a otros de Jesús. También nosotros las hablamos con nuestra propia vida, ¿sí? Yo sé que en nuestro país hay un dicho muy conocido, que es: el cura predica pero no aplica. Y es en ese sentido, y en ese sentido nosotros somos los sacerdotes. Es como lo que nosotros decimos que somos en Jesús, pues tiene que ser claro y notorio en lo que somos en Jesús. Sí, yo a veces acá molesto que lo importante no es ser sino aparentar, solamente por molestar, porque claro, o sea, además de aparentar tenemos que ser. O sea, tenemos que aparentar que somos creyentes, pero lo importante es ser creyentes en todo nuestro estilo de vida. No puede haber áreas de nuestra vida que estén como lejos de cómo tú y yo deberíamos como vivir, en pocas palabras. Es decir, cómo vives en lo privado, ¿sí? Allí en tu oficina, en tu casa, en el carro, que en Bogotá es la locura, ¿no? También debe ser monitoreado y examinado por Jesús. Cada área de nuestra vida, cada área de tu vida debe estar lista y buscando el escrutinio, el examen de parte de Dios en esas áreas de tu vida. Sí, es como tener diferentes áreas y darme cuenta, aquí, si Dios viene y examina esto, ¿qué diría? Y que tú y yo podamos estar seguros de que Dios aprueba cómo nosotros estamos viviendo. Dios se encarga de los detalles de tu vida, pero también te está animando a examinar los detalles de tu vida. Tú y yo somos felices de que Dios se ocupe de nuestros detalles, aún en cosas que nosotros no sabemos, aún en cosas que nosotros decimos de una manera muy, no sé, como olímpica, como que vamos diciendo cosas en donde metemos a Dios. Yo tengo un ejemplo, y es un ejemplo muy chiquito de esto, de cómo Dios escucha
todo lo que estamos diciendo y él lo toma realmente en serio. Yo en octubre del año pasado me escapé un fin de semana a ver a mi hija que está estudiando en Estados Unidos y ella venía donde otros familiares y yo tenía unas millas y me pude escapar de una manera muy económica a estar con mi hija el día de su cumpleaños. Cuando antes de salir, hablando con Adriana, con mi esposa, como que yo le dije que la idea era obviamente mantener los gastos en lo posible en cero, pero que lo único que yo de pronto quería mirar si salía más barato, a mí siempre me han gustado los cepillos de dientes eléctricos. Entonces yo le dije, lo único sería mirar si un cepillo, porque el mío ya está muy gastado, si de pronto sale barato. Entonces yo fui y los alcancé a mirar, pero no, estaban costosísimos. Pero mi cuñada, que es estos familiares que estaban ahí en esta ciudad, ellos son parte de una organización misionera y dentro de esa organización misionera tienen un sitio que le dicen la boutique, en donde los misioneros pueden tomar ropa y pues también dejar ropa. Muchos de ellos entran, salen, algunos están en países que tienen inviernos muy fuertes, otros son países más bien como de clima cálido, por donde ellos están trabajando, entonces a veces necesitan una ropa para un lado, necesitan otra ropa para un lado, cuando van allá a Estados Unidos, según el clima, pues necesitan otro tipo de ropa, entonces es como un intercambio de ropa y hay muchas otras cosas, y hay almacenes que donan y personas que donan allí. Pues yo estaba ahí mirando y de pronto veo allá como un anaquel en donde dice como productos de aseo, y en un cajoncito decía como aseo de la boca o algo así, no me acuerdo. Y yo pensé, ay, a mí también me gustan mucho esos palillitos. Yo sé que acá estoy contando cosas como súper íntimas, ¿no? A mí también me gustan mucho esos palillitos que son como de plástico, que vienen con seda dental. Entonces dije, ay, eso debe haber ahí. Y abro y no había eso, pero habría otra caja. Y cuando yo abro esa caja, era un cepillo de dientes eléctrico nuevo, con 2 cepillos nuevos. Y como que en ese momento yo dije, ¿verdad que yo le había dicho a Dios esto? Pero yo ni siquiera había recordado que yo le había dicho a Dios como, oye, ¿será que de pronto hay un cepillo? Dios está pendiente de tus detalles, de lo que tú dices en tu vida. Y a ti te encanta que Dios esté pendiente de tus detalles, pero Dios te anima a que tú también estés pendiente de los detalles de tu vida para que estén listos a ser examinados por Dios. Dios, a través de esto que está escribiendo Pedro, nos sigue planteando una especie de cambio de mentalidad aún al ser miembros de la sociedad en la que vivimos. Nos está diciendo, ustedes viven en esta sociedad, no es que son una burbuja que no sé, no, ustedes viven en medio de, pero no tienen que ser igual a. Y eso es un reto y un desafío para cada uno de nosotros. Miren lo que sigue diciendo Pedro, y es genial porque esto va seguido, lo que hemos estado leyendo va seguido, es del mismo tema, empezando con tu identidad, siguiendo por tu tarea interna y externa de compartir el mensaje del Evangelio, pero mirando que esa tarea de cuidarte en lo que tú eres internamente, ahora te dice algo, sigue diciendo algo absolutamente práctico. Miren lo que dice, y esto puede ser muy difícil para algunos. Por el honor que le deben al Señor, respeten a todo ser humano. Miren lo que pone acá. Tanto al emperador. ¿Cómo así? Si el emperador es el que nos tiene acá subyugados, somos parte del imperio romano. Tanto al emperador, que es la máxima autoridad, como a los gobernantes que son enviados por el emperador para castigar a los que hacen el mal y elogiar a los que hacen el bien. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que de esa manera los insensatos dejen de hacer acusaciones ignorantes en contra de ustedes. ¿Difícil? Dificilísimo. Yo estuve hace poco con un pastor de otro país y me impresionó porque él con la esposa tienen un hábito. Y ellos son de un país en donde las cosas tampoco están muy fácil. Ellos por la mañana al desayuno, cuando oran por el desayuno,
dan gracias por el alcalde de su ciudad en medio del desayuno. ¿Se imaginan eso? Acá algunos podrían decir, uy, a mí me queda fácil. No, a mí me queda imposible. ¿Saben qué hacen al almuerzo? Dan gracias por el presidente. Y para acá algunos podrían decir, no, a mí me queda fácil hacer eso. Y otros dirían, no, yo oro, pero no necesariamente por el bien. ¿Qué tal que cuando nosotros nos enfrentemos a esto y podamos reconocer que a Dios no se le escapa nada, podemos orar por nuestros gobernantes para que tengan temor de Dios y hagan las cosas bien para nosotros como los gobernados? Y por la noche, en la comida, oraban por los pastores de la ciudad. ¿Qué tal esto? Cambia la perspectiva absolutamente. Sigue Pedro y nos reta, dándonos lo que posiblemente es la realidad que más nos emociona. Sigue diciendo Pedro, vivan como gente libre, porque eso somos. Jesús nos liberó de que seamos gobernados por el pecado, de que seamos gobernados por esos malos deseos, como hablábamos más atrás. Vivan como gente libre, pero no usen esa libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios. Entender nuestra identidad en Jesús nos lleva a poder vivir de una manera diferente realmente en todas las áreas de nuestra vida. Yo me acuerdo que hablábamos mucho, de hecho el mismo Jesús en los evangelios en algún momento les dicen, si alguien los obliga a llevar una carga por una milla, y eso tenía que ver mucho con el Imperio Romano y las leyes y todo esto, los romanos podían hacer eso, obligarte a ti a llevar una carga por una milla. Y Jesús dice, ustedes son libres. ¿Saben para qué son libres? Para llevarla 2 millas. Y eso a veces como que, ¿cómo así? Sí, como si eso no tuviera sentido. Es porque tú no puedes llevarla menos de 1 milla. Porque la ley te obligaba a llevarla 1 milla. Pero si quieres ser libre, tú eliges llevarla 2 millas. Vivir como gente libre nos pide, nos exige, nos invita a usar esa libertad para vivir como siervos de Dios. ¿Quieres comenzar bien este año? Recuerda quién eres en Jesús. Acepta tu tarea como seguidor, como discípulo de Jesús, de compartir el evangelio con otros. Cuida los detalles de tu vida. No pienses que tú tienes que ser muy cristiano, no sé, en la iglesia o en un grupo de la iglesia o algo así, y que afuera en los negocios puede ser, no, en todo. Somos unos seres íntegros, integrales. Cuida los detalles de tu vida. Examina tu corazón, tus intenciones, tus pecados. ¿En qué estás permitiendo que esa libertad que tenemos en Jesús la usemos como excusa para hacer el mal? Recuerda, eres libre. Vive libre como siervo de Dios. Hay un dicho, ¿no? No sé si el dicho está, porque el dicho es más como, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero yo el dicho que tengo para este momento es, dime cómo te portas y te diré quién eres. Termina Pedro diciendo esto: respeten a todos, amen a los hermanos de la familia de Dios, teman a Dios y den honor al emperador. Como que el mismo Pedro hace una especie de resumen. Tú y yo vivimos en esta sociedad. Enfrentamos los mismos problemas, los mismos inconvenientes que toda la sociedad, aún en términos de estar o no de acuerdo con nuestros gobernantes. Pero aún como libres podemos vivir de una manera diferente. Y este 2024 yo te invito a que arranques así, entendiendo quién eres en Jesús y entendiendo
cómo debes vivir en el día a día, porque te consideras un discípulo de Jesús. Y allí, en cuidar como los detalles de tu vida, ahí te vas a dar cuenta que realmente puedes vivir de una manera diferente en medio de una sociedad que en términos generales quiere obviar a Dios y vivir lejos de lo que Dios dice. Te invito a que arranques este año así, entendiendo realmente cuál es esa tarea de llevar el mensaje del Evangelio allí donde tú estés. Que cuides los detalles de tu vida para que cuando otros te vean, alaben a Dios. Ojalá que este 2024 sea la oportunidad para poner a Dios en el centro de tu vida. Sí, las otras metas son importantes. Las económicas, las académicas, las laborales, todas son importantes. Pero cuando entiendes el centro del asunto de tu vida como discípulo de Jesús, las cosas también son diferentes. Oremos para terminar. Señor, gracias. Gracias por recordarnos quiénes somos en ti, por lo que tú hiciste por nosotros, de cómo nos escoges, de cómo nos pones una tarea que seguramente va más allá de nuestras capacidades y por eso te necesitamos a ti, de que nos invitas a examinar los asuntos de nuestra vida, examinar nuestro corazón, ser diferentes a la sociedad en donde vivimos. Señor, también nos pone una perspectiva nueva con referencia como la que sucede mundialmente con los gobernantes y cómo nosotros podemos hacer algo realmente diferente cuando nos enfrentamos a esta realidad que todos vivimos y que en muchos casos es muy difícil, Señor. Que nuestra vida en este 2024 te ponga a ti en el centro, en todo el sentido de la palabra, y que nos esforcemos porque tú seas Dios de todos los detalles de nuestra vida. Te doy gracias, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.